ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra o fuera nuestra, en el sentido de que aquel día, el día del Señor, se acerca. Hermano, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? El día del Señor se acerca. Podrá decirle a alguien, si tiene lo cerca ahí a usted, si lo tiene cerca, dígale, el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Amén. Dice, nadie pues os engañe de ninguna manera. Que no nos engañe. Mire, iba a venir mucha gente con la intención de movernos de esa manera de pensar y de distraernos en otras cosas para enfocarnos en otras cosas y descuidarnos de la venida del Señor. Entonces dice, de ninguna manera nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hace 2 semanas hablamos ya del hombre de pecado, del hijo de perdición y del anticristo. Así es que ya tocamos ese tema. Yo le dije, ahora vamos a hablar de la primera parte, la apostasía, porque son 2 cosas que tienen que aparecer antes de la venida del Señor. ¿Cuáles son? La apostasía y la segunda, la aparición del hombre de pecado, o sea, el anticristo. Entonces vamos a hablar de la primera en esta mañana. La primera parte que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso no es repostería, eso no se come, eso es un estado. Para llegar a alguien a la apostasía necesita un proceso. No es que alguien de la noche a la mañana se haga apóstata, es un proceso. La apostasía, hermano, es la última fase, por decirlo así, o la condición a la que se llega después de haber empezado un proceso de desinformación, un proceso de mala interpretación, un proceso de malas decisiones, que al final creer todo eso te hace pasar por 3 pasos, por 2 pasos antes de llegar a la apostasía. Y es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la apostasía. Pero para dar más detalles conforme a esto, quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Está ahí? Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ya conmigo, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí a sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces las 3 partes son: primero, las herejías te llevan a la blasfemia. La blasfemia te lleva a la apostasía. Primero, las herejías. Segundo, las blasfemias. Tercer paso, ya es la condición de la apostasía. Entonces no se llega de la noche a la mañana, sino que se empieza con las herejías destructoras, dice aquí. Herejías destructoras que son introducidas, dice, encubiertamente. ¿En dónde? En la iglesia. Hermano, si se está durmiendo aquí, hoy no se la valgo. Ay, perdónenme, hoy sí no se la valgo. Ya tuvo 1 hora más para dormirse en la casa. Hoy lo voy a exponer, o voy a decir su nombre si lo veo dormir. Bueno, sigamos pues. Dice, y muchos seguirán las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado. Blasfemado va a ser. Entonces, primero las enseñanzas, hermano, que traen herejías, después viene la blasfemia y por último la apostasía.
Así como hace días vimos tres cosas, que era el pecado, la transgresión y la iniquidad. Ahora estamos viendo, hermano, esas tres cosas. Primero, la herejía, la blasfemia y la apostasía. Entonces dice 2 Tesalonicenses que antes de que el Señor venga, va a haber un movimiento apóstata. Y apóstata o apostasía quiere decir apartarse de la fe. Fíjense que no es ni siquiera negar, sino en sí un estado, ya una conclusión a la que llegas, y conforme a esa conclusión te apartas de la fe. Por ejemplo, ejemplos de apóstatas que ya han habido. Pero primero, después vamos a regresar con los herejes y las blasfemias. Pero quiero darle unos ejemplitos nada más de gente que ha apostatado, para que vea que ellos realmente han apartado del camino. Hubo un cantante brasileño que se llamaba Jay no sé qué, un jovencito, que salió en las televisiones diciendo ahí que santo y el Señor Dios poderoso, una voz tremenda que tenía, y fue creciendo y fue, según pues cantaba música cristiana, pero este año dijo: yo no quiero nada con el cristianismo, y se declaró homosexual, y dijo: yo no quiero nada, y dijo: y dejo todo esto y me aparto. Ese es un apóstata, alguien que ha tenido contacto con la fe y voluntariamente decide ahora abandonar la fe completamente, apartarse de la fe. Esa es apostasía. Otro ejemplo, una predicadora colombiana que era prostituta y se hizo tremenda evangelista y todo, sacó un video público y dijo: yo aquí en adelante rechazo toda enseñanza del cristianismo, me vuelvo en contra y no estoy de acuerdo con esto. Y hermano, no sé si usted se va a dar cuenta, era una mujer tremenda para predicar. Pero entonces, hermano, dice ella: llego a la conclusión que esto no es real y que no lo quiero y no quiero nada que ver con esto. Y se apartó de la fe. Y hacía tremendos congresos. ¿Quiere que le toque uno de los que le va a doler? Uno de los mayores dirigentes de Hillsong. Lo puedo decir abiertamente porque está en las noticias, hermano, está por todos lados. El señor que compuso lo de Océanos, él dijo: esto no va conmigo, hombre. Dijo: yo me aparto de la fe, yo me desligo, dijo, de todo eso, yo no quiero nada que ver. Búsquelo, hace meses pasó eso. Se desligó, él dijo: yo no quiero nada que ver con eso. ¿A qué conclusión puede llegar alguien así? O sea, ¿cómo puede llegar a decir de alguna manera: ¿sabe qué? Esto de veras no va conmigo? Y todo lo que escribió y los grandes éxitos y todo lo demás. Ahora, hay gente que cuando estuvo caminando con el Señor estuvo bien, pero después comenzaron a adoptar herejías, y esas herejías los llevaron a blasfemar, y al creerse ellos sus herejías, blasfemaron y terminan apartándose de la fe. Entonces, esto es un proceso, pues, no es de la noche a la mañana, es algo en que la gente llega a obtener esa condición. Pero mire, hablando de las mayores apostasías que ha habido ya a través de la historia, usted sabe que la iglesia nació, por decirlo de esa manera, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos Dios ve, hermano, o es testigo de la formación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y debido a la persecución comienza la iglesia a extenderse, cosa que da el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho de ir y predicar, ¿verdad? Y el Señor pues los había mandado a todas partes del mundo. Si no se da esa persecución, ellos no hubieran salido, se hubieran quedado cómodos en una mega iglesia ahí en Jerusalén, por decirlo de esa manera. Entonces comenzaron ellos a irse huyendo de la persecución, pero mientras iban convirtiendo personas al evangelio, en el evangelio, iban compartiendo, iban bautizando, iban haciendo cosas tremendas, hermano. Pero llega un momento, ya pasando los años, donde hay una persecución horrible y el paganismo completamente se pone en contra de la iglesia, y el mero jefe del paganismo, que era en aquel entonces Constantino, tiene una revelación donde le dice que a través de la cruz, según él dice, a través de la cruz iba él a obtener una victoria sobre sus enemigos, y opta él por abrazar la fe cristiana, entre comillas, de aquel entonces. Pero debido a la persecución anterior,
la iglesia que Constantino abraza ya no era la iglesia que se escondió. O sea que por ir huyendo, la iglesia original se esconde en las catacumbas, se esconde en las cuevas, se esconde por un montón de lugares, y esa época se conoce como el periodo del oscurantismo. Entonces, cuando la iglesia sale, ya sale, hermano, con un montón de cosas. Ya sale con la estrella de Renfán como un símbolo, lo que vimos el viernes. Ya viene, hermano, adoptando simbologías propias de ellos. Y ya no es la iglesia que, hermano, se escondió. En el proceso aquí de escondite o de huir de la iglesia, perdió muchas cosas. Y cuando resurge, es adoptada como una iglesia que puede amoldarse a lo que le están pidiendo. Constantino le hace una oferta y le dice: yo te adopto, pero tienes que abrazar de alguna manera algunas cosas del paganismo, para que sí, porque si no se te va a ir la gente, ¿verdad? Entonces el cristianismo, la iglesia cristiana de aquel entonces, da la opción de abrazar símbolos del paganismo y le dan un significado cristiano, y entonces resurge una iglesia que no fue la iglesia original, que se escondió. ¿Entiende? Y de ahí viene la iglesia tradicional, viene, hermano. Pero ¿qué pasó? En ese periodo se apartó de la fe, se volvió una iglesia apóstata, porque no, a principio abrazó la verdad, pero después se apartó de la fe y enseñaban un montón de cosas bien raras. Hasta que vino uno de los reformadores llamado Martín Lutero, un 31 de octubre, va y clava las 99 tesis sobre la puerta de la iglesia y le dice: la Biblia enseña esto y esto no lo enseña. Entonces vieron la necesidad de que la iglesia necesitaba ser reformada por todo eso, porque se había apartado de la fe. La iglesia había adoptado costumbres extrañas. Entre ellas, hermano, las herejías de cobrar para sacar a alguien del infierno, del purgatorio, perdón. Alguien moría y iba al purgatorio antes de ir al infierno. Entonces, para sacarlo del purgatorio tenían que pagar, hermano, indulgencias le llaman ellos. Entonces pagaban como por una misa o pagaban por un favor. Y entonces el sacerdote de aquí decía: ok, pues yo te permito que salgas. Y entonces, según ellos, ya lo sacaban del purgatorio. Y esas enseñanzas todavía siguen, hermano. ¿Pero qué son? Esas son herejías. ¿Por qué? Porque no están escritas en la verdad. Una herejía, ya que hablamos de esto, dice que iban a encubrir herejías destructoras. Las herejías, hermano, son una opinión o una idea diferente de la verdad escrita. Entonces, la verdad dice, o la palabra dice, ejemplo, el Señor vendrá pronto. Pero entonces salieron unos diciendo: el Señor ya vino. Esa era una herejía. ¿Me entiende? La Biblia dice: el Señor vendrá. Entonces salieron unos que decían: no, ya vino. Esa ya era una herejía, era una interpretación mala de la verdad. Entonces, cuando ellos, hermano, llegaban a la conclusión de que el Señor ya vino, entonces comenzaban ellos a blasfemar y a decir cosas malas, cosas mentirosas acerca de lo que estaba escrito. Entonces decían cosas como, por ejemplo: eso no tiene validez porque quien lo escribió fue aquel, y aquel andaba aquí y allá, y eso no es del Espíritu Santo, y eso no es bíblico, y eso no es así. Yo creo lo que yo pienso. Todos los que piensan así, síganme. Entonces se ganaban cierto grupo que pensaban igual, y entonces los apartaba de la verdad, los apartaba de la fe. Se volvían un grupo, primero hereje, después blasfemo, y al final apartados de la verdad, apóstata. ¿Entienden? Entonces, ese es un ejemplo sencillo que le estoy poniendo. Pero hay una manera, hermano, en que las herejías están siendo introducidas en la iglesia. Primero aquí dice, ¿verdad? Segunda de Pedro dice:
Hubo también falsos profetas y van a ver entre ustedes también. El Señor Jesús lo dice en Mateo 24 que van a venir falsos profetas y falsos cristos. El asunto es que la gente piensa que todo aquel que un día profetizó ahora es profeta. Y eso no es así. Ahí le van otras tres cosas. La gente piensa que porque profetizó una vez, o yo soy profeta. O ahora yo soy el profeta porque yo sueño y soñé y fue verdad. Ah, vaya. Entonces, mire, el profeta es un ministerio. La profecía es un don. 1 Corintios. No todo el que profetiza es profeta. Muchos tienen el don de la profecía. ¿Me entiende? Muchos tienen el don de la profecía. Y está también el espíritu del profeta. Entonces, no hay, hermano, que porque profetizó una vez, entonces ya es profeta. No. En el principio, el espíritu venía y dice la palabra que el profeta se sujeta. El espíritu de Dios se sujeta al espíritu de la profecía o del profeta. Entonces, había, hermano, personas que recibían el espíritu y profetizaban bajo esa unción. Pero el espíritu se iba. Luego, hermano, después, o sea, eran usados una vez y ya, o dos veces y ya. Pero no quería decir que cada vez ellos iban a tener que ser usados la misma persona. ¿Sabes que Dios te puede usar a ti hoy para profetizar? Dios te puede usar hoy en la tarde, ahorita en ese momento para profetizar. Pero va a venir un espíritu que te va a abrazar y te va a hacer profetizar. Ahora, el don de la profecía es algo que el Espíritu Santo da. Es parte de los dones. Pero eso, hermano, no quiere decir que ya es profeta. El profeta es un ministerio ya, que está al lado del apóstol, maestro, pastor, evangelista, profeta. Entonces ya es, una cosa es ejercer el ministerio y otra cosa es haber tenido un sueño, hermano, y que Dios te habló a través de él. ¿Me entiendes? Ahora ya soy profeta porque profetizaste una vez. No, a lo mejor puede ser que el Espíritu de Dios te llenó para profetizar ese día. Pero mire, a causa de todo eso, la gente, los profetas ahora se dedican a enseñar y el don de ellos no es enseñar. El de los maestros es enseñar. El de los pastores es cuidar y guiar. Pero hay muchos profetas que se levantan a querer dirigir al pueblo y en su error o buena intención quizás de querer hacerlo, cometen errores porque introducen herejías destructoras. ¿Sí? ¿Ya vio? Mire pues, otra vez. Falsos profetas entre el pueblo. Imagínense, hermano, entre el pueblo. Está tremendo eso, ¿eh? Como habrá entre vosotros. Luego dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Quiénes introducían las herejías destructoras? Los maestros. Pero ¿quiénes lo están haciendo hoy? Los profetas. Ese es el problema. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Gente queriendo hacer lo que Dios no los ha mandado a hacer. El profeta es para edificación de la iglesia, el maestro también, pero todos quieren ser pastores, independientes por allá. Yo conocí una hermana que su vida se guiaba y tomaba decisiones cuando ella le hablaba a una profeta que no conocía, que estaba en El Salvador. Y si la profeta le decía, sí, hazlo, ella lo hacía aquí en Rino. Fíjense. Están mal porque ellos no están para guiar al pueblo de esa manera. Y lo que hacen es generar problemas en las iglesias. ¿Por qué? Porque entonces crean gente que cree diferente a lo que se enseña en las iglesias. Y entonces terminan apartándose. ¿Ve cómo es de peligroso esto? Pero eso se va a dar en los últimos días. En los últimos días. Dice,
herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ejemplo, esos que les di hace rato. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. ¿Por qué esta gente va a seguir sus disoluciones? Porque prestan oído. ¿Me entiende? Porque comienzan a escuchar eso porque cuando alguien le diga, hermano, tengo una palabra para ti, y tú dices, ¿qué me va a decir, verdad? Y se oye como que truenos y relámpagos en ese momento y mira lo que te voy a decir. De veras, puede ser, yo no lo digo, no me atrevo a decirlo, pero yo leo y enseño lo que dice la palabra en este momento. Y dice, puede ser que en ese momento estés a punto de apartar a alguien de la fe. Esto es delicado, hermano. Por eso es que no cualquiera puede levantarse a decir, el Señor me dijo. Pero sí es real, hermano. Usted puede profetizar, el don es real. Pero, hermano, las herejías destructoras vienen a enseñar algo que no es de Dios y terminan destruyendo. ¿Sí me entiende? Se introducen como una enseñanza, pero terminan destruyendo. Herejías del siglo que usted va a ver por todos lados. Va uno. El chicle, ya lo he oído, ¿verdad? El chicle ungido. El chicle ungido. Lo mascan el chicle, ¿verdad? Y a la hora de que lo estás mascando, tienes que declarar que eres sano. Y ya te sanaste. Esa es la del chicle ungido. Y ahí está toda la congregación, hermano. Mascando chicles. La patada ungida, ¿ya la vieron? La patada ungida. Está tremendo eso. Le ponen el pie a la gente así. Y los avientan, hermano. Es abusar de la gente, hermano. ¿Ya vieron uno del chipote chillón? Un chipote del chapulín, mire, hermano. Y sale orando por la gente. Yo digo, hermanos, por eso es que no le pueden prestar a usted el oído a cualquiera. Porque la Biblia dice que por la comezón de oír se amontona la gente y terminan escuchando cosas que pueden destruir sus vidas. ¿Por qué? Porque de ahí salen diciendo, eso es de Dios, eso es aquí, eso es allá, y terminan blasfemando, atribuyéndole cosas a Dios que no son de Dios. Entonces, terminan apostatando porque dicen, ya me voy de esta iglesia, ya me voy de aquí, porque aquí no hacen eso. Allá sí lo hacen, allá sí me gusta. Entonces van buscando cómo asociarse con eso. No cómo asociarse y ensamblarse en la verdad, sino cómo ensamblar conforme a lo que está creyendo, el movimiento que está viendo. Hay un video muy, muy grosero que salió hace como quizás menos de un mes. En el trabajo mío se quisieron burlar de mí por eso. Yo sé que hay engañadores y yo no voy a ser responsable por los engañadores. Pero hay un hombre, son dos, que le piden a dos muchachas que están enfrente que se quiten sus ropas interiores. ¿Los ha visto? ¿No? Eso no se vale. Y hermano, y ahí enfrente de todos hacen cosas ahí que según para limpiarlas a ellas. Eso está mal, hermano. Eso está mal. Y no podemos ser responsables de esas herejías. Y hay que delatarlas. La palabra de Dios dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, mas sino bien reprendedlas. Y dice, muchos siguen esas disoluciones por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Todo el mundo dice, entonces, el evangelio es mentira. Los evangélicos son así, los cristianos son unos hipócritas, son unos abusadores, o son esto y aquí, o solo de. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha caído en esos movimientos. Pero mire, hermano, a nosotros no nos debe de extrañar. ¿Por qué? Porque son señales que van a aparecer antes de la venida del Señor. Pero la novia y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y eso somos usted
y yo. Es momento de prepararnos, hermano. Es momento de abrir los ojos. Es momento de guardar nuestro corazón para el Señor y su palabra y decirle: yo no puedo participar en esas cosas que no están escritas en la Biblia. Y así nos guardamos nosotros de no ofender al Señor, hermano. Usted sea cuidadoso. Sea cuidadoso. Yo solo eso le puedo decir, porque yo no puedo estar ahí viendo qué es lo que usted está viendo en el teléfono y chequeando todo lo que dicen para ver si tienen razón o no. Pero usted tenga, hermano, la suficiente base cristiana, como le dijera, verdadera, pues, para poder medir lo que usted oye o lo que usted escucha. Para que usted diga: esto es de Dios, esto no es de Dios. Porque no todo le podemos decir amén. A causa de eso, el camino y la verdad será blasfemado. La blasfemia es lo que se dice, la mentira que te provoca decir la herejía. O es una reacción inmediata de algo por demostrar algo que no es así. Tú puedes hasta blasfemar. Un ejemplo: Pedro. Cuando negó al Señor Jesús, Pedro, dice la palabra de Dios que cuando una mujer lo vio, le dijo: hey, tú andabas con ellos, tú hablas como ellos y tú eres uno de ellos. Y él dice la palabra que Pablo negó al Señor con toda clase de blasfemias. Blasfemó, dice la palabra. Pero Pedro blasfema, pero después se arrepiente. Quiere decir, hermano, que de la blasfemia se puede uno restituir o regresar de ahí, arrepentir, buscar, volver a la verdad. Pero el siguiente paso, el paso para atrás es buscar la restauración. Pero el paso para adelante es la apostasía, después de la blasfemia. Porque si él se hubiera sentido muy ofendido o muy dañado, él hubiera dicho: ¿saben qué? Esto no es para mí, ahí nos vemos. Entonces hubiera apostatado. Pero él reconoció que había cometido un error y le pidió perdón al Señor. Regresó a la verdad. Entonces hay un tipo de blasfemia que o te aparta más o te hace volver a la verdad. Pero en ese punto es un punto muy, muy crucial. Aquí, ¿qué hago? El maduro dice: no, yo me equivoqué, hombre. O sea, yo tengo que volver al Señor, porque a él fue el que le fallaste, al Señor. Yo vuelvo al Señor. Pero el otro dice: no, esto no es para mí. Yo no necesito esto. Y entonces mejor me aparto, mejor me alejo de la fe. Pedro pudo haber hecho eso. El que lo hizo así fue Judas. Judas blasfemó al Señor y Judas entrega al Señor. Pero en ese punto que se encontraba también, él decidió dar al siguiente paso: apartarse de la fe y terminar con su vida. En lugar de regresar, aunque es el misterio, Judas es tremendo, porque la Biblia dice que ya venía seleccionado como el hijo como hijo del maligno, algo así le llaman la palabra. Entonces está ese punto donde usted, o sea, o regresa de ahí o sigue adelante. Pero mire, hermano, por eso es que debemos de saber distinguir en que yo no puedo creer una herejía que me lleve a hablar mal, pues, del evangelio, que me lleve a blasfemar del evangelio. Ya hay mucha gente hablando mal del evangelio a causa de esta gente. Por eso es que el Señor nos manda a estar alerta. En los últimos días iba a venir esta situación. Iba a aparecer primero la apostasía y después el hijo de pecado. Iban a aparecer esas dos cosas antes de la destrucción completa, de la parucía del Señor. Entonces, no hay duda de que lo que estamos viviendo ahorita es un movimiento apóstata que da cumplimiento a esta parte de la palabra de Dios, porque muchos se están apartando de la fe. Se apartan de la fe, lo que está escrito, y terminan dándole cabida a un montón de cosas. Vamos a 2 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 4.
para que vea la gravedad de este asunto. Ya vamos a terminar. Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Mire, ¿y cómo se llega a ese estado? Y dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Que el Señor reprenda al diablo que quiere introducir, hermano, herejías y mentiras en el pueblo de Cristo. Dijimos que la sangre de Cristo nos cubre, hermano, y nuestros oídos están, hermano, listos para la voz de Dios, pero menos para las mentiras del diablo. Dice aquí que en los postreros días muchos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, mira, hermano, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, para que alguien llegue a ser apóstata tiene que primero haber abrazado la fe, porque apóstata quiere decir apartado de la fe. Entonces tiene que haber tenido contacto con la fe. Y dice, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, esto es delicado porque nadie reconoce o nadie quiere darse cuenta que hay muchos grandes en la actualidad que han caído en el error. Y cada uno tiene su propia opinión, pero cada uno defiende también a alguno de ellos. Pero por lo que vemos, conforme a la palabra, hermano, ellos quizás escucharon un espíritu engañador que les quiso enseñar que lo que estaba escrito de la palabra se había interpretado mal y que ahora usted tenía que interpretarlo de esta manera. Y entonces crearon una nueva enseñanza que atrae multitudes que tienen comezón de oír y que se conforman con escuchar cuentos y fábulas. Dice aquí mismo, lo dice. Se conforman con escuchar cuentos o fábulas. Que usted sabe, las fábulas tienen una enseñanza, ¿verdad que sí? Es una moraleja, es la enseñanza de la fábula. Pero usted no va a la iglesia a escuchar una enseñanza moralégica. ¿Me entiende? Algo que diga, wow, esto es lo que aprendí, entonces quiso decir esto. No, hermano, aquí se lo decimos clarito. Entonces, las multitudes se van por las fábulas para que les entretengan y qué bonito habla y qué bonito aquí, y me entretiene y me sentí bien porque me reí todo el culto. De veras, qué bueno que te reíste todo el culto, pero ¿y la enseñanza fue bíblica o fue una mala interpretación del que estaba enseñando? Detrás de los púlpitos tenemos gente ahora diciendo que el nombre de Jesús es un nombre satánico, que viene del dios Zeus. Y esos son los judaizantes que quieren judaizar la iglesia. Ellos tuvieron la revelación de judaizar la iglesia. Entonces lo llevan a blasfemar, a decir que el nombre de Jesús es satánico. Ahí está la blasfemia, porque es una mentira. Y en el libro de Revelaciones dice, esos yo ya los conozco, dice, y conozco su blasfemia. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La iglesia no es judía. Por ejemplo, deje de querer judaizar la iglesia. ¿Me entiende? La Biblia de Revelaciones le dice a las iglesias, a las 7 iglesias, yo conozco la blasfemia de ellos, que se dicen ser judíos y no lo son. Y dicen que el nombre de Jesús es satánico y que ahora hay que decirle su nombre en hebreo porque Dios no entiende otros idiomas. No, eso lo digo yo.
Pero, ¿me entiende? Según ellos, Dios no va a entender cuando usted se refiere a Él de otra manera. Entonces, esos son los tiempos y los movimientos que estamos viendo. Pero mucha gente ha adoptado eso y dice, no, ¿cómo va a creer? Si eso es esto es de Dios. Y aquí, ok, está bien. Cada quien, hermano, defiende a un falso profeta que ha creído en él. Pero yo lo que le quiero decir, hermano, si usted, se lo vamos a sentar bien, la doctrina que usted conoce y tiene, no la ha aprendido toda aquí en la iglesia Casa del Padre. Usted ya venía aprendido de muchas cosas de por allá. Venía bien afilado, hermano, y tenía buenas enseñanzas y tiene buenas cosas que ha aprendido de la palabra de Dios. Entonces usted, con la sabiduría y el conocimiento que tiene, viene y se sienta en una silla de la iglesia y comienza a escuchar lo que el predicador está enseñando. Y usted tiene que decir, eso sí tiene razón, eso no lo he escuchado, lo voy a buscar. Y si está en la Biblia, pues lo recibo. Si usted piensa que el predicador se equivocó, usted tiene todo el derecho y toda la legalidad de ir y buscar y decir, hermano, yo lo entiendo de esta manera, de acuerdo. Mientras no se vuelva una herejía, no hay problema. Tú puedes entender las cosas de una manera incluso mejor o mayor que la que el predicador está explicando. Pero eso no nos va a traer conflicto. Conflicto sería, hermano, ya que usted comience a decir, la palabra de Dios dice que ya no hay que tomar Santa Cena. La palabra del Señor dice que ya no hay que bautizar a nadie. La palabra de Dios dice que ya no tienes que orar porque Dios ya sabe tus necesidades. Entonces vienen y traen esas cosas. Y si yo las enseño desde un púlpito, estoy contaminando a todo aquel con el que está escuchando o el que me está oyendo. Entonces viene Santiago en el último capítulo y el último verso y dice que aquel que hace volver al pecador del camino del error ha cubierto multitud de pecados. ¿Por qué? Porque su error y su pecado tienen la capacidad de multiplicarse y de alcanzar a muchos. Pero si yo hago volver a este del error, entonces evito que el pecado de él se multiplique por miles, por multitudes. Entonces, el que ha decidido y adoptado todo eso necesita un arrepentimiento y volver a la verdad del evangelio tal y como es, sin agregarle ni ponerle. Pero para eso, hermano, usted necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, que le enseñe y que le diga, mira, esto está en la palabra, esto no, esto aquí. Y tienes que desarrollar un hábito con la lectura de la palabra. Y tener tu relación con Dios para que a través del Espíritu Santo Él te vaya enseñando y te vaya revelando. Y cuando no entiendas algo, puedes preguntarlo. Pero no creas a todo aquel que enseña la misma cosa y te puede confundir de alguna manera. Dice aquí, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Pero cuando alguien, hermano, por ejemplo, ya que pasamos por aquí, mi trabajo es decirle a usted, por favor, hermano, no ande escuchando cualquiera. Porque en lo que usted está escuchando, puede ser que por ahí vaya a escuchar algo que no esté bien. Y usted, porque pues está bonito y enseña bonito, diga, pues que el hermano lo dijo y así es cierto, a mí me gustó. Entonces, no, pero si no está en la Biblia, no le hace, a mí me gustó como se oye, está bonito. Entonces, no encaja, pues. Mi trabajo hoy es decirle, no escuche a cualquiera, mídalo con la palabra de Dios, pero tiene que tener usted conocimiento también para eso. Entonces, no a todo le puede decir amén. Sigamos, dice ahí, engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora esto está bien duro, hermano, porque la doctrina la enseñan los que están al frente de la iglesia. Pero quiere decir que algún demonio, imagínense, se coló y le está enseñando un montón de cosas que no son así. Quiere que le enseñe una fea que anda por ahí, una tendencia que hay y que se está desarrollando mucho en México, en Hermosillo. Dicen ellos que el Espíritu Santo es nuestra madre celestial. Y le cantan y dicen, nuestra madre eres tú, oh Madre Santísima, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Ha visto eso usted en la palabra de Dios alguna vez?
Entonces choca. Cuando tú oyes a alguien diciéndole, Madre, hoy oramos a ti, te pedimos en el nombre de Jesús que el Padre, ay Señor, se choca pues porque tú no, ¿verdad que hasta te caí mal yo que te lo estoy contando? O sea, es algo que dices, ¿cómo es posible? Sin embargo, dicen que ellos tienen, el apóstol de ellos, tiene el espíritu de Elías. Y que porque estamos en los últimos tiempos, él ahora es Elías, hermano. Entonces salen con un montón de cosas que cuando usted las oye dice, no, eso no es bíblico. Y tienen un montón de enseñanzas más ahí medio raras, pero la que más llama la atención es eso, hermano. Que cuando tú escuchas algo así, dices, esto no está bien. Sin embargo, hay mucha gente que le ha creído y se está volviendo tendencia en Hermosillo, México. Le diera el nombre, pero pues, no va a ser que al rato viniera, no sé. Después me busque y le digo quién es. Pero salen con esas cosas, hermano, que uno dice, no puede ser posible. Si empezaste bien y ahora estás con eso, no entiendo. Ahora mire, tenemos nosotros en nuestra lista, en nuestra playlist, en nuestra lista de predicadores favoritos que tenemos, gente que se ha apartado de la fe, gente que se burla de la venida del Señor, gente que critica a los que pensamos diferentes a ellos, gente que critica, hermano, a un montón de cosas que no van con la forma de la palabra del Señor, que quizás un día estuvieron bien, pero que en el camino han ido adoptando otras cosas y se han independizado de la verdad. Es delicado porque dice que ahora tenemos demonios que van a estar enseñando doctrina, o sea, enseñanza básica. Imagínense. Pero si yo le mencionara a uno de los que yo pienso, usted me va a decir, no, ¿cómo va a creer, hombre? Si yo tengo, ¿verdad? Los tengo todos y yo no le he escuchado. A ver, escúchelo. O de veras, y ahora no creo yo que el hermano, escúchelo. Pero de que los hay, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros los cristianos nos cerramos a pensar que tal persona se ha apartado de la fe. La Biblia dice que van a ver, ¿verdad? ¿Verdad que en eso no hay diferencia, verdad? Dice la Biblia que van a ver. La situación es, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Los que están enseñando doctrinas y enseñanzas de demonios en las congregaciones y que iban a tener un apogeo en los últimos tiempos. Ahora, todo ese mover es señal de los últimos tiempos. No dejéis mover respecto a la venida del Señor, lo que leímos en Tesalonicenses. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de eso estamos hablando hoy. La apostasía, para ser apóstata, primero, la herejía nace como una idea de que eso me parece, esto aquí y allá. Bueno, la segunda te lleva a blasfemar, a decir mentiras en contra de eso. Y la tercera, si no hay un arrepentimiento aquí, puede escalar a la apostasía o puede regresar a restaurarse. Debemos de analizar nosotros en qué cosas es que a lo mejor estamos haciendo que no están bien. Todos tenemos la posibilidad, oiga bien esto, todos tenemos la posibilidad de haber caído en un error. Todos. Porque la interpretación de la palabra de Dios es tremenda, hermano. Pero, hermano, todos sabemos que no nos hemos apartado de la fe. Y que tal vez alguna diferencia hay entre interpretación y todo lo demás. Ahora, para concluir, quiero decirle una cosa, porque trato de tocar cosas que usted a veces se ha preguntado, pero nunca las trae aquí, y ahora me gustaría recordárselas. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué hay tanta versión de la Biblia? Interpretan el mismo pasaje de una manera diferente. ¿Ya he escuchado? Tenemos, por ejemplo, de la versión Reina Valera, tenemos la del 900, tenemos la del 960,
Tenemos la del 99, la del año 2000, creo, la del 2010 o la del 2015, algo así. Pero es la misma Biblia, según. Pero se ha fijado que no es la misma. ¿Qué quiere decir eso? El asunto es que ellos, conforme han ido actualizándose, se han dado cuenta de que una palabra en sí tiene el significado de una palabra traducida, se ha ajustado para poder entender bien lo que realmente quería decir el texto original. ¿Entiende? Entonces, ahora como hay más información, han ido ampliando el significado de la palabra. Y entonces una versión más nueva significa una versión más actualizada de la previa versión. No es que sean malas. Si usted logra entender lo que quiere decir la palabra concupiscencia, no hay problema. Pero una versión 60 le va a decir concupiscencia y posiblemente una versión 2015 le va a decir deseo. Cosa que es lo mismo. Pero el lenguaje ya ahora ya se va acomodando de una manera en que lo entienda un poco mejor, sin cambiar la originalidad del texto. Pero eso no tiene que dar lugar a una herejía, ni tampoco a una blasfemia. La mayoría de blasfemos son burladores que han aparecido. La mayoría. Se burlan de esto, de todo se burlan del hablar en lengua, se burlan de cuando el Espíritu Santo de Dios toca, se burlan de un montón de cosas. Pero esa es otra cosa. Normalmente el blasfemo se burla. El que ha cometido herejías, hermano, el que ha creído herejías o está contemplando herejías, tiene un periodo para poder analizar lo que está pensando. El que ha blasfemado tuvo un periodo para pensar lo que está diciendo. El apóstata tuvo 2 periodos antes de llegar ahí. Ahora, yo no creo que aquí usted y yo lleguemos a apostatar de la fe. Pero sí creo que estamos siendo acechados por un montón de mala desinformación, ya sea de las redes sociales o de muchas otras cosas. Y el único que puede mantener nuestro corazón limpio es el Señor. Si en algún momento hemos llegado a apartarnos de creer lo que la Biblia enseñaba originalmente, debemos de recapacitar en eso. Y ponle atención a la gente que escuchas. Ponle atención. No te digo júzgalos, escúchalos, razona. Y no te dejes llevar por las corrientes, porque de ahí depende nuestra salvación. Muchos pueden llegarse a extraviar por escuchar estas cosas. No tocamos muchas de las cosas que se dicen en el Vaticano porque ya le dimos duro suficiente. Pero la iglesia necesita poner atención. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y yo creo que estamos llegando a hacer conciencia de eso. Donde quiera que vayamos, hermano, tenemos de estar conscientes de todo eso. Que el Señor viene pronto y que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es parte de esas señales. Siguen abundando las señales de la venida del Señor. Sudán quiere unirse al pacto con Israel. Hay una lista, creo, de 23 países árabes están contemplando hacer la paz con Israel. Lo vimos hace unos días cuando estén diciendo paz y seguridad. Huélele ojo. Siguen hablando de eso. Oremos por esta nación. Lo que va a pasar en unos 2 días, 3 días está tremendo y puede dar un chispazo a que pasen muchos desórdenes públicos y a que sucedan muchas cosas más. Usted sabe lo que viene si cualquiera de los 2 candidatos gana. El mundo ya está perdido, hermano. No le podemos echar la culpa a nadie, pero sí somos responsables de no ayudar nosotros a que se pierda más rápido. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana. En esta mañana, hermano, quiero que oremos al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Roberto que al final nos guíe en una oración porque él quiere algo que decirles también. Pero yo quiero orar en esta mañana
para que nuestro corazón sea guardado. Dígale: Señor Jesús, guarda mi corazón, porque soy acechado, Señor. Y soy acechado porque soy hijo tuyo, Señor. Dígale. A veces paso por situaciones difíciles, pero es porque el enemigo se ha venido contra mí, Señor. Pero mayor eres tú para defenderme, y mayor eres tú, Señor, para librarme de todo lo que sucede a mi alrededor. Reconozco, Señor, que tú me has llamado y que tú has puesto un tesoro dentro de mí, pero el ladrón, Señor, quiere robarme lo que tú has depositado. En esta mañana te pido, Señor, protección en todo tiempo por nuestra vida, por la familia, Señor, que tenemos, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos protección, Señor, por aquellos que están, Señor, siendo vulnerados, que han sido alcanzados por esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, los ayudes a salir adelante. Nosotros no entendemos, Señor, lo que sucede en la vida de las personas después de haber sido contagiados, pero sí sabemos, mi Dios, que tú tienes conocimiento de ellos, y a ti recurrimos en esta mañana. Te pedimos que nos guardes. Guarda a nuestros niños en las escuelas, guárdanos en el trabajo, Señor, a nuestros hijos, cada vez que salen de casa rumbo a hacer algo bueno, Padre. Te pido que los guardes, incluso cuando en su mente vayan ellos, Señor, a hacer algo lejos, Señor, o algo fuera. Te pedimos que los guardes, Señor, en todo tiempo. Te pedimos, Señor, por las familias que están pasando dificultades en este momento. Te pido, mi Dios, que haya reconciliación en medio de ellos. Te pido que logren la paz, que logren ponerse de acuerdo y que no haya más división en las casas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas personas que están enfermas, Señor, y que están, Señor, poniendo sus ojos en ti. Te pido, mi Dios, que los alcances, que los sorprendas con tu sanidad, Señor, y los levantes de esa cama, sea cual sea la enfermedad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu pueblo, Señor, que ama tu palabra, que ama tu verdad, Señor, que ama tu presencia, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, porque en sus corazones arde el deseo y el anhelo de un día verte cara a cara. Te pido, Señor, que nos ayudes a no descuidarnos, a no poner la mirada, Señor, en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Ayúdanos a entender tu propósito en nuestra vida, aún, Señor, en los momentos donde no entendemos qué está pasando. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has ayudado en todo tiempo, y sabemos, mi Dios, que lo que tú tienes es mucho mejor que lo que fue. Padre, te damos gracias en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús, aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, unos minutitos más y ya nos vamos a ir al lonche. La palabra de Dios dice que el significado de profecía, hermano, es declarar las verdades bíblicas. Y el profeta eso es lo que hace. Esta mañana quería compartir algo así rapidito, que Dios nos sorprende cada día. Este tiempo ha sido duro para mucha gente. Debido a la pandemia, hemos perdido bastantes personas cercanas a nosotros, familiares. Creo que todos hemos perdido a alguien. Y hemos sentido el dolor, ¿verdad? Que nunca esperábamos que gente joven muriera, partiera de este mundo. Gente que hemos convivido con ellos juntos, hemos crecido juntos. Hace 3 días oramos por un primo que teníamos en El Salvador, primo de mi esposa, Ricardo. Ellos, un joven de 35 años, con toda la vida por delante, basquetbolista, deportista, el muchacho saludable y todo. Y oramos por él. 2-3 días antes, yo tuve la oportunidad de hablar
hablar con él en el hospital. Él ya no hablaba porque el virus había dañado sus pulmones y ya no podía hablar. Sin embargo, estaba consciente 100%, texteaba y hacía movimientos y todo, pero no podía hablar. Y es gente, hermano, esta gente son bien de familias con unas raíces tradicionales bien fuertes. O sea que enseñarles a Cristo es un poco difícil, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano, Dios es tan lindo que no importa la circunstancia, pero la misericordia de Él tiene que llegar en el tiempo justo a la persona correcta. Yo pasé por la enfermedad hace unos meses y Dios me dio otra oportunidad. El esposo de nuestra hermana María también, Dios nos dio otra oportunidad y no sabemos por qué nos dio otra oportunidad, porque pudimos haber muerto también. Mas sin embargo, hace 3 días cuando oramos por ese muchacho, yo me di cuenta, si yo no hubiera estado vivo, si hubiera partido hace meses cuando la enfermedad me tocó, no hubiera podido hablarle de Cristo a ese muchacho. No hubiera tenido la oportunidad de guiarlo a la oración de salvación, aceptar a Cristo antes de la muerte, hermano, porque Jesús a lo que le interesaba era tu alma antes de rescatarte de una enfermedad. Y el muchacho aceptó a Cristo, hermano, y la conversión que tuvimos le trajo paz, le trajo esperanza, y la familia se alegró mucho porque dijeron, la actitud de él ha cambiado, él está optimista, él quiere vivir, pero yo sé que Dios esa noche habitó con él en el hospital. Un día más tarde, 2 días más tarde, nos avisaron que que su condición había empeorado y él murió. Y aparentemente no podemos ver el milagro, pues, porque todos quisiéramos ver que resucitara a la gente, o que se aliviara, o que siguiera viviendo, porque esa es el ansia de todos nosotros. Mas, sin embargo, la decisión de Dios y los planes y los motivos no los conocemos, pero dice la Biblia que los planes de Dios son perfectos, y aún en medio de la muerte dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto podrán separarnos del amor de Dios. Y yo les quiero agradecer, hermano, por la intervención que hicimos por nuestro hermano. El virus continúa, hermano. El problema es hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Aunque tenemos fe en nuestro Señor, pero hay que ser prudentes, no hay que ser atrevidos, hay que ser prudentes, porque todavía el problema sigue y podemos, no nos expongamos demasiado. Esta mañana cuando yo venía, yo le dije a Edwin, habíamos como 4 personas aquí, 5 personas, yo le dije a Edwin le dije yo, va a venir alguien que usualmente no llega a la iglesia. Y cuando yo venía en el carro, hermano, yo venía oyendo una alabanza y el Señor me dijo, va a llegar alguien a la iglesia que usualmente no llega, y tú tienes que decirle esto, y yo tengo que decirte esto, hermano, porque yo no sé si eres tú, pero el Señor me dijo que todo lo que el diablo te robó, te lo va a restituir. Yo no sé, hermano, pero el Señor me dijo, va a llegar alguien que usualmente no llega a la iglesia. Yo no sé qué has perdido, o si has perdido algo o nada, pero el Señor me dijo, así como Mefiboset me dijo, así dile que yo voy a restituirle todo lo que el diablo le ha quitado. Y la gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Nosotros solo somos transmisores del Señor, no somos nadie, pero damos la gloria y la honra porque el Señor está en control de nuestra vida, de su pueblo, hermano. Yo me regocijo porque digo, el Señor está ahí, está con nosotros, se manifiesta, y eso es bueno, hermano. Yo le doy gracias por su atención y por haber venido. Dale un fuerte aplauso al Señor, y si es para usted la palabra, tómela y dígale, Señor, lo que el diablo me robó, yo sé que tú me has prometido restituírmelo, y yo tomo tu palabra y la hago mía. Amén. Estamos despedidos, hermano. Dios me los bendiga.